Buenas tardes, señores ministros, ministras, viceministros, viceministras, jerarcas institucionales y demás invitados, sobre todo equipo técnico que nos acompaña. Al ser las 3:10 del 28 de junio del 2023, les damos la bienvenida y hacemos la apertura a la sesión ordinaria número 10 del Consejo Presidencial Social, obviamente agradeciendo de antemano su valiosa participación. Se cuenta en este momento con la presencia del señor Stefan Brunner, vicepresidente de la República, el señor Esteban Vega de la O, viceministro de Salud, en representación de la ministra de Salud, la señora Yorleni León, bueno, no hay nada como llegar. Yorleni León, ministra de Bienestar e Inclusión Social, la señora Caterina Müller, ministra de Educación, la señora Nayuribe Guadamuz, ministra de Cultura, y mi persona, Mary Munive, como vicepresidenta de la República. Con ello se estaría comprobando el quórum para la presente sesión, tal y como se establece en el Decreto Ejecutivo 43580 MP Plan. Ahora sí, la aprobación de orden del día. Normalmente se realiza la valoración de la presentación del orden del día y entre ellos la aprobación del acta anterior. Debido a que el día de ayer se envió el acta con algunas correcciones y algunas todavía estaban, digamos que en proceso de mejora, y como se tiene que tener al menos 24 horas para esa mejora, entonces vamos a dar para la siguiente Consejo Presidencial Social la aprobación del acta de la vez pasada. Entonces, para que sepan por qué se omitió esta parte. Y también por solicitud de la ministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social, se retiró de la agenda la presentación del tema de indicadores de la Política Nacional de Cuidado, y en colaboración con la directora ejecutiva del CONAPDIS se ha hecho una modificación, incorporando justamente la presentación de avances sobre el proceso de formulación de la directriz para la accesibilidad en sitios y páginas web de las instituciones públicas, por lo que la versión final del orden del día es la que se está proyectando en este momento, que someto a votación, al menos que tengan alguna observación las personas que ya han valorado la misma y sobre todo que tienen parte en las presentaciones. Si están de acuerdo con esa agenda, favor los que conforman el quórum, levantar la mano. Sí. Ok, perfecto. Listo, entonces aprobada la agenda del día. Ahora, para la aprobación y dar seguimiento a la agenda, vamos a pasar a la presentación del Ministerio de Educación Pública. Para ello le doy la palabra a la ministra de Educación, que va a dar la presentación de indicadores del sector de educación por 15 minutos. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Han venido conmigo el viceministro de Planificación, don Leonardo Sánchez, el viceministro académico, don Melvin Chávez, y también nuestra directora de la jefa de parte de Educación Especial, Danay, que se encuentra ya en la esquina. Yo le voy a pedir a don Leonardo que él nos pase la presentación, por favor. Sí. Bueno, buenas tardes, compañeros y compañeras. Estamos en un periodo de 10 minutos, me indican, ¿verdad? 15, perfecto. Entonces, para ponerlo acá. 10 minutos. Ok, entonces vamos a simplificarlo un poco. Empezamos con esta presentación un poco resumiendo el contexto. Realmente estos indicadores para el establecimiento de la inclusión y la accesibilidad en el sistema educativo costarricense se fundamentan en la Ley 8861 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el decreto 40955, que es el establecimiento de la inclusión y accesibilidad en el sistema educativo costarricense, en la ODS 4, que es la educación inclusiva, y en la política educativa del Ministerio de Educación Pública y política curricular. Todo este contexto lo que viene a simplificar es la importancia de la educación inclusiva, equitativa y de calidad. Entonces ahí ya nos ahorramos unos 5 minutos de contexto para pasar un poco a plantearle los indicadores que les traemos el día de hoy. El primer indicador tiene que ver con estudiantes con discapacidad provenientes de servicios específicos matriculados en el sistema regular educativo. En este contexto, nosotros tenemos 3 servicios específicos que tal vez algunos de ustedes conocen. Los centros de educación especial,
que atienden a esta población con personal muy especializado en terapia ocupacional, en terapia física, terapia de lenguaje y todos los servicios anexos de esta población. Estos tenemos 19 servicios a nivel nacional. El otro son servicios educativos para niños y niñas con discapacidad o riesgos en el desarrollo, que esto es un espacio dentro de las escuelas regulares que atienden a esta población. Y creo que uno de los más famosos es las aulas integradas, que el niño sale de algunos de esos dos servicios y con este perfil entra al conglomerado de los demás estudiantes. Estos son servicios que tienen 25, 26, 30 estudiantes y dentro de esta población tienen algún chico que presenta discapacidad. Algunos datos interesantes que se pueden visualizar aquí es la cantidad de centros de educación especial actual, ¿verdad? La cantidad de chicos que andan alrededor de los 5,000. En el otro servicio de las aulas dentro de las escuelas son 881 y las aulas integradas andan alrededor de 1,044 chicos que están... Tal vez ahí, Melvin, para complementar, el MEP tiene 1.100.000 y resto de estudiantes más. Estos datos son datos que representan menos del 0,05% de la población MEP, es decir, son datos muy pequeños que para poner indicadores hay que tener mucho cuidado porque son muy volátiles. De hecho, pueden ver crecimientos de un año a otro por el tema de la pandemia, pero es una población muy, muy pequeña en un universo de más de 1.100.000 estudiantes. Para poder hacer transiciones de una modalidad a un sistema regular, es decir, de educación especial o los servicios específicos a una educación regular, es decir, en el aula con el resto de estudiantes, se necesitan de una serie de condiciones, no solo de infraestructura, sino de recurso humano y de recurso económico. Y que en el contexto en el cual está el MEP, eso es sumamente complejo. Por eso los indicadores que vamos a ver son muy prudentes, incorporando, digamos, los recursos y el costo asociado a mover un punto porcentual esta población, que además es una población que no controlamos del todo, ¿verdad? Entonces, de ahí que los indicadores que vamos a plantear se plantean en un contexto de necesidades de recursos que se ocupan para poder, digamos, mover la aguja en este indicador. Entonces, tal vez mejor pasar al indicador de una vez para... Como pueden ver ustedes en este indicador, que se refiere al porcentaje de estudiantes con discapacidad procedentes de servicios específicos, de estos 3 servicios específicos que planteamos anteriormente, ¿verdad? De la educación especial matriculados en estos centros de educación educativos regulares. Entonces, como indica el viceministro Leonardo, aquí hay indicadores muy, muy bajos, ¿verdad? En el sentido que tenemos esa reserva, ¿verdad?, del aumento de la cantidad en estos centros educativos. Aproximadamente un profesor de educación especial anda alrededor de los $35,000 por año, ¿verdad? Y eso es para atender a un solo chico que tenga un TDA. Entonces esto hace que la ecuación sea bastante grande. Cuando uno aumenta un 1% en el MEP, la proporción es enorme, ¿verdad? Puede pasar hasta $1.5 millones contratar a una cantidad de profesores para atender a 1% de esa población. Por eso la gran meta que nos estamos planteando acá, del 23 al 26, es mantener esa sostenibilidad actual que se tiene, ¿verdad?, manteniendo unos servicios de calidad para atender a esta población. Entonces, ese primer indicador, como lo indica don Leo, es muy reservado porque requiere bastantes recursos económicos para cumplir con todo ese marco legal que establece la universalidad del servicio a la totalidad de chicos con discapacidad actualmente, que si no me equivoco ronda alrededor de 32.543 chicos y chicas y jóvenes que tienen alguna discapacidad. Sí, tal vez para aclarar este tema, los estudiantes en condición de discapacidad son abordados a través del sistema educativo bajo 3 modalidades. Tenemos los centros que son exclusivos para atender educación especial, tenemos un aula aparte dentro de un centro educativo y tenemos la modalidad que de una u otra manera la nueva normativa quiere que avancemos y es
incluir estos estudiantes en condición de discapacidad en aulas normales, con estudiantes regulares. Actualmente el indicador anda en un 7% de estudiantes que provienen de estas modalidades especiales integrados a aulas regulares. Lo que pasa es que nosotros no hemos medido la calidad de la educación que reciben esos estudiantes ni el impacto que tienen en las aulas regulares. Para poder pasarlo a una aula regular necesitamos de recurso humano especializado, que es caro, de que la infraestructura cumple con las condiciones y que no solo con las condiciones de capacidad, sino otra serie de servicios, etcétera. Entonces nosotros lo que estamos diciendo es que, dado el comportamiento demográfico de estos estudiantes, mantener ese porcentaje, pero exacto, de la tendencia que tenemos, ya es de por sí un logro. Pero además, lo que vamos a avanzar es hacia revisar la calidad de esa educación, porque no se trata de aumentar, se trata de garantizar que esos estudiantes tengan una educación de calidad. Entonces, por eso es que nosotros mantenemos eso, por una tendencia demográfica y por un tema de recursos. Sí. Vamos a hacer un comentario sobre esa parte. Si gusta, avanzamos al indicador número 2. Sí, podemos ver el gráfico que ilustra lo que plantea Leo, ¿verdad? Estamos hablando que un 49.94% es lo que está cubriendo el MEP, ¿verdad? Con ese 7%, ¿verdad? Con el indicador base. Eso significa que lo que queremos es analizar cuál es la calidad que se le está brindando a ese 49.94%. Ese 49 representa 16.000 estudiantes. Ajá, de los 32.541 estudiantes que existen, ¿verdad? Esto es para el año 2020. Si vemos los otros gráficos, tal vez el último gráfico es el del 2022, ¿verdad? Que ya hay un poquito de aumento, por eso ponemos las líneas base con esta lógica, donde ya pasa a 17.000, ¿verdad? De los 32, ¿verdad? Sin embargo, aumentar un 1% en esta gráfica implica una inversión bastante grande que tiene que hacer el Ministerio de Educación, ¿verdad? Para poderle llegar a la universalidad que implica los organismos internacionales, donde Costa Rica es parte, ¿verdad? De esos compromisos y tiene toda una normativa y una ley que nos plantean esos alcances, ¿verdad? Eso nos lleva al indicador número 2, donde, como indica don Leonardo, hay, digamos, un mantenimiento de esta meta, pero mejorando al máximo esos servicios de apoyo en las instituciones y en los mismos servicios que tenemos a nivel. ¿Ok? Entonces, si gusta, pasamos ahí viene un poquito la explicación. Ese aumento de 1% significa alrededor de $1.295.000, unos 725 millones, ¿verdad? Por la especificidad de este servicio, ¿verdad? Que es extremadamente complejo, ¿verdad? Y específico. ¿Ok? Entonces, si gusta, pasamos al indicador 3, por favor. Esto es la prueba nacional estandarizada. Como ustedes saben, en Costa Rica se hizo el primer barrido, donde se evaluaron todos los estudiantes y las muestras para certificación a nivel de pruebas nacionales estandarizadas. Había una gran preocupación nacional de que estos chicos no iban a pasar la prueba, que eso era una prueba muy compleja, ¿verdad? Y vieras qué interesante los resultados que tenemos en este momento, gracias a esta visión de la señora ministra del Ministerio de aplicar esto también a esta población, en todo el derecho de ser evaluados también. Y esta es la analogía de un semáforo, porque hay algunos que salieron a nivel básico, que es un dominio elemental de la resolución de problemas complejos, ¿verdad? Un nivel intermedio, que es un dominio parcial, un nivel avanzado, que es un dominio satisfactorio. Esto estamos alineados a las pruebas PISA, que nosotros también estamos en la OCDE incluidos en este proceso, y lo que ha salido en estas pruebas en años pasados es que los chicos y las chicas costarricenses y los jóvenes no sabemos resolver problemas. O sea, a pesar de que tenemos una política educativa, ¿verdad? Y una política curricular que establece claramente desde el 2015 que todo tiene que ir en función de la resolución de problemas para la vida, háblese de envejecimiento, háblese de agua, cambio climático. Los chicos siguen haciendo exámenes memorísticos, ¿verdad? Y no estoy diciendo que la memoria sea mala, sino que se queda a un nivel cognitivo de memoria y no sube, no trasciende a un nivel, digamos, de resolver y crear nuevas condiciones para los problemas.
Entonces, vean qué interesante, la meta, la línea base que nace de esta primera evaluación, 2 minutos, sí. Estamos hablando que estos chicos a nivel nacional se ubicaron con promedios de un 65%, o sea, si lo vemos en una nota, pasan el grado, ¿verdad? Y ya con base en esta línea, nosotros podemos establecer un mejoramiento para llegar al 2026 a un 95% para que esa población sea, llegue a aprobar y sea incluida en todos los sistemas universitarios y nacionales. Y finalmente, el indicador número 4, para cerrar en el último minuto que nos queda, vean qué interesante, el MEP tiene una ruta de STEM o STEAM, que son todas las escuelas que ya tienen una certificación y que se respira resolución de problemas. Vean qué interesante que de 460 centros educativos, 211 tienen programas STEAM y alrededor de 4.531 estudiantes ya hacen proyectos de STEAM, o sea que la misma comunidad de chicos, ¿verdad?, los incorporan a los proyectos de STEAM de la escuela. Eso nos hace partir de una línea base de 0 para ir trabajando en un indicador de crecimiento al 2023 con un 20%, o sea, aumentar 42 centros educativos más STEAM que incorporen a esta población, un 30, un 40 y terminar con un 50% adicional. Eso implicaría alrededor de 3.000, 4.000 estudiantes más con estas personas discapacitadas para poder trabajar en procesos de STEAM. Entonces, esto en conclusión son los 4 indicadores y no sé, ministra, si usted quiere referirse en el último minuto que nos queda. Sí tengo algo importante que comentar con respecto a esto. Nosotros hemos venido trabajando este tema y me parece muy importante que este tema sea de discusión aquí en el Consejo para que tengamos conciencia, porque a nivel internacional, claro, se ha planteado que ojalá todos los niños con discapacidad queden integrados en el sistema social y en el sistema regular. Pero yo creo que también nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque al no contar con los recursos necesarios, al saber que los mismos docentes de educación especial están pidiendo a gritos capacitación, ¿verdad?, al tener nosotros mapeados todos los estudiantes con discapacidad, sabemos en qué centro educativo están, qué tipo de discapacidad tienen, nos damos cuenta, y esto lo hemos conversado bastante, cómo decirlo para que no sea malinterpretado. Pero si yo voy en Limón a un aula regular donde hay 27 niños en el aula y el docente está tratando de dar la clase y hay un niño con Asperger que está en la ventana gritando toda la sesión, toda la clase, yo también tengo que tener cuidado en cómo nosotros estamos lidiando con ese tema por el efecto que eso va a tener en los 27 estudiantes. Cuando usted va a un kinder como el de Pavas, donde están terminando de pasarse a un centro educativo nuevo, los niños han acomodado todito los juguetes y todo y están en la clase con la docente de inglés y de repente un niño con autismo agarra y les bota todo, lo rompe y muerde a 3 niños y sale, se quita la ropa y sale corriendo al patio y el docente tiene que dejar todo tirado y se va a atender ese niño. O sea, tenemos que analizar el impacto que ha tenido eso, de cómo lidiar con eso, los niños que quedaron en el aula afectados. Entonces, cuando hablamos de calidad, es un tema muy serio. No es simplemente que los docentes sepan cómo atender esto. Es que necesitamos ver cómo manejamos la situación con los niños que deben recibir en su aula a alguien con discapacidad y que les afecta el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, esa socialización requiere un nivel más arriba que solo tener un docente de educación especial que esté acompañando a un docente del aula regular. Es un tema de fondo que requiere realmente una evaluación. Yo estoy hablando con UNICEF a ver alguna agencia de Naciones Unidas que nos pueda apoyar para hacer muy pronto una evaluación a fondo de cuál es el impacto que siente el docente del aula regular y también el docente de aula especial, porque cuando a mí me dicen que están cubiertos 53% de los estudiantes con algún servicio, ese servicio puede ser la visita de un especialista
2 horas por semana. Entonces, ¿qué significa la cobertura del servicio? Eso es otra cosa que estamos trabajando y con Danae hemos venido analizando porque ellos tienen una gran preocupación de que quisieran poder brindarle todo este servicio a los estudiantes y no tienen la condición. Nosotros, de hecho, ahorita en la gira del presidente a Liberia vamos a inaugurar un centro de educación especial recién construido, porque educación especial no es solo para niños con discapacidad, también hay niños superdotados, niños con otras necesidades que necesitan esa estimulación. Entonces creemos que decir que se van a cerrar los centros educativos especiales para transitar todo a educación regular es algo que en Costa Rica tenemos que llevarlo con otro ritmo, un ritmo propio nuestro, de acuerdo a lo que podamos hacer. Y hay que hacer también un trabajo con los padres de familia, porque sí hay una expectativa de que yo llevo un niño al centro educativo y cuando yo lo recojo, ese niño ya tuvo oportunidad de estar socializado. Pero hay niños que requieren inclusive alguien tiempo completo porque hay que alimentarlos, no pueden comer solos, andan en silla de ruedas, hay que llevarlos al baño. Todo eso es casi que un tema de cuidado, ya no es un tema de educación. Entonces quiero traer esto a colación porque estamos totalmente de acuerdo en integrar. Estamos totalmente de acuerdo en que hay que mejorar la calidad, pero que tenemos que ser conscientes que es un tema más grande de lo que nosotros nos imaginamos cuando hablamos de mejorar el servicio. Vean, muchísimas gracias a los compañeros de educación porque es el esfuerzo que conllevó no solamente tener esos datos aquí, ¿verdad? Porque desde el día 1 nos sentamos y parte importante del trabajo fue obtener los datos para poder llegar hasta este momento. Más bien, y justo por eso nos estamos viendo Brunner y yo, porque quiero recordarles cuál es el objetivo de esta revisión por cada uno de los ministerios de los indicadores que se van a llevar a cabo el seguimiento en el Consejo Presidencial Social. Y es de tener indicadores, por lo menos trazadores, pero que han sido importantes desde el plan de gobierno, que nos sentamos a poder acordar con esa visión de esas promesas, ¿verdad?, que teníamos que plasmar ya ahora en un Plan Nacional de Desarrollo, pero ahora a darle seguimiento a que realmente esas expectativa de visión de cumplimiento se genere con un doble check, porque obviamente cada jerarca tiene una responsabilidad sobre la institución que lidera. Y esta plataforma más bien es para algún tipo de línea de trabajo, sobre todo con una complejidad interinstitucional, como es esta, ¿verdad?, claramente, pero también con una expectativa de un cumplimiento y en cuanto a apoyo que se pueda brindar desde la plataforma de vicepresidencias. Esto es muchísimo más complejo y me gustaría más bien en otro Consejo Presidencial Social abordarlo, pero ya desde otra óptica y se los voy a decir. Empecemos tal vez aquí porque por asuntos de tiempo, porque usted se tiene que ir y tenemos que abordar una agenda antes de que llegue el señor presidente. Estoy muy contenta más bien que pudieron haber hecho este diagnóstico mediante la valoración, porque ahora sí tienen un mapeo de la población y pueden generar, digamos que, indicadores que pueden ser cumplidos con una visión de un diagnóstico previo. Y eso fue un excelente trabajo que realizaron, ¿verdad?, en conjunto, y los felicito porque eso en el tiempo que queda de gobierno va a brindar frutos y frutos reales. Después, con respecto a la participación de la estrategia STEM, de la población con discapacidad y lo otro, más bien aquí mi recomendación, antes de pasarle la palabra al señor vicepresidente y para poder cerrar esto es, hay diferentes tipos de capacidades. Número uno, que aquí digamos que se mencionaron someramente, hay una población digamos muy baja representativa de la que tiene el MEP y de esos tipos de diferentes de discapacidades no las tenemos mapeadas, cuáles sí están digamos que en la estrategia que responde a la misma. El abordaje me parece que es interinstitucional y hay una corresponsabilidad padres, instituciones que brindan salud, CONAPDIS, MEP, entre otras, porque digamos que esos comportamientos que usted me menciona, señora ministra, son de chicos que probablemente no tienen un adecuado control de su patología de fondo y también hay una responsabilidad del sistema de poder también generar una adecuada expectativa a los padres acerca de cuál va a ser ese abordaje que se le va a dar desde el Ministerio de Educación Pública, porque a ustedes no les corresponde hacer el control de la patología, sino tienen otra función en esto. Y ahí es donde a mí me gustaría más bien, por justamente las quejas que tuvimos de previo y generamos esa visión de este marco en el plan
de gobierno es revisar el abordaje que se está generando. ¿Para qué? Para poder tener los resultados que la población nos pedía, que era inserción laboral o adquisición de capacidades a la hora de egresar del sistema educativo. Que eso es lo que uno pretendería medir en esto, no cuántas personas están ahí, porque al fin y al cabo, si no están dándole la respuesta a ellos, no está funcionando el proceso. Y ahí donde, digamos que aplaudo la visión de poder tener un diagnóstico, nuevamente es cuánto va a durar ese diagnóstico, cuánta población va a abarcar, y sí me gustaría que trabajaran en conjunto con el CONAPDIS para poder tener esa visión más integral, y también podría ser, no sé si con salud o con cuál institución, creo que es con salud, ¿verdad? Para poder tener esa visión desde la parte del abordaje integral de este menor. PANI también creo que va a ser fundamental en esto, pero necesitamos una visión un poco más allá de solamente la parte educativa, porque creo que estos indicadores y muchos relacionados con la población en una situación de discapacidad o de capacidades aumentadas, tiene que resolverse por lo menos con una visión un poco más tangible de cuál va a ser el abordaje que se va a generar, porque si no va a ser muy complejo darle sostenibilidad o seguir en la narrativa de la justificación. No tenemos la posibilidad de acuerdo al presupuesto. ¿Por qué? Porque si aquí se judicializa, sale el presupuesto. Y eso es lo que está sucediendo, ¿verdad? Porque al ser una obligación por todas las convenciones, se judicializa y al fin y al cabo hay un deber que cumplir. Entonces, ahí es donde tal vez me gustaría que este tema se pudiese profundizar, pero ya con las otras instituciones, para ver un abordaje más integral y poder medir esto no solamente desde el porcentaje que va a abarcar, sino desde los resultados que se pueden obtener posterior a un diagnóstico. O sea, no hay problema en eso, pero sí el resultado. Perdón, y nada más el señor vicepresidente, y bueno, está bien. Solo que tenemos que tener en cuenta que la decisión de que un niño pase a un aula regular es de los padres de familia. Nosotros no tenemos control sobre eso. Nosotros no sabemos cuál niño va a pasar y cuál niño no va a pasar, ¿cierto, Ana? Entonces, un padre de familia con un niño en una situación severa puede decidir meterlo en un aula regular, y otro que tenía condición de poder estar en el aula regular, los padres deciden no meterlo. El ministerio no tiene ninguna decisión ahí, por lo tanto eso hay que tenerlo en cuenta para este indicador. Deciden los padres de familia. Entonces ahí está el problema, y claro, todo va a la sala constitucional y como dice usted, exigen un docente. Al final se le pone porque se le baja a otra cosa, ¿verdad? Pero sí es importante saber que nosotros no podemos decir vamos a incrementar esto si ningún padre de familia quiere pasar a un niño a un aula regular. No, comprendo, y tal vez ahí nada más haciéndole la réplica, por eso se requieren otro tipo de instituciones, porque recuerden que un menor de edad es de los padres, pero en sí hay un Estado que los alberga, ¿verdad? Y la decisión tiene que ser la mejor para el menor, y si el padre no toma la mejor decisión, hay instituciones que pueden acompañar ese proceso. Señor vicepresidente. Nada más brevemente, yo les recomiendo hacer una categorización de las discapacidades. Bueno, en función del abordaje que se les va a dar. Así ustedes saben, digamos, esta y esta discapacidad se va a abordar así, estas otras así, porque no sirve mucho decir que vamos a pasar de 16.000 a 17.000 estudiantes discapacitados sin, como dice la ministra, saber si a cada uno de esos 16 que hoy están recibiendo el abordaje que requiere su discapacidad, ¿verdad? Tiene que ser con perfiles, a lo mejor no son 3 servicios, son 5 los que se necesitan, o 2, o con 2 se atienden todos los diferentes tipos de discapacidades, pero sí hay que desagregarlo por el tipo de discapacidad. Y lo que acaba de decir la ministra, que son los padres de familia que deciden a cuál de los servicios, eso no puede ser. O sea, si eso está por ley o entonces hay que cambiarlo, porque eso tiene que ser una decisión técnica en función de su discapacidad, a cuál va a ser su abordaje. No puede ser que el papá decida porque le parece o no le parece o lo que sea. Eso no puede ser. Muchísimas gracias. No sé aquí, porque eso es un tema riquísimo y que creo que requeriría más tiempo. Más bien una propuesta sería ver si, no sé, en un par de meses podríamos tener ya en conjunto con las otras instituciones como una propuesta tangible de la ruta de trabajo a seguir en este tópico. Los otros indicadores quedarían, digamos que no tocados, ¿verdad? Pero este es un gran tópico y podemos tener un espacio mayor para discutirlos. ¿Les parece bien un par de meses? Perfecto, entonces si están de acuerdo lo dejamos como, valga la redundancia, acuerdo del… Tal vez, doctora, a mí me gustaría incorporar dentro del acuerdo, si les parece,
que podamos conformar como una comisión interinstitucional que pueda encargarse de aquí a 2 meses de presentar la propuesta, porque si lo dejamos sin algún tipo de conformación, puede ser que no lo logremos. Ok, lo que podemos hacer es generar, digamos, por parte del MEP una propuesta y que igual esto, como es interinstitucional, que CONAPDIS, digamos, que valide cierta, digamos, la línea de trabajo, por lo menos desde la orientación técnica, el PANI desde esa no elección, salud desde la parte del criterio, digamos, obviamente la valoración de la patología, y entonces ya tener eso, que eso sería como en un mes, para que en 2 meses ya podamos tener el producto final, ¿les parece? Yo estoy totalmente de acuerdo, pero nosotros estamos como en 100.000 comisiones y ya nadie trabaja en el MEP porque estamos todo el día en comisión. Entonces, yo lo que quisiera es que me den un espacio de tiempo para poder hacer este trabajo. Nosotros hemos dedicado, los 2 viceministros y yo, con Danae, mucho tiempo a este trabajo. Denos un espacio. Si me dicen un mes, no voy a poder cumplir. Estamos con lo de FES, estamos con un montón de cosas, porque somos nosotros directamente los involucrados. Deme un espacio y con todo gusto, porque es una prioridad para nosotros también. Por eso la pregunta es, ¿en 2 meses podrían? No, pero… Lo que quiero decir es que nosotros lo tenemos como una prioridad y hay un equipo que está dedicado a educación especial, pero sí tenemos que tener un diagnóstico. Es que justamente ahorita lo que no, o sea, lo que yo no quiero es llegar a pasar 3 meses en donde lo que se va a presentar es que se va a hacer un diagnóstico y son 3 meses que no se invirtió tal vez en eso. Si ya se tiene una ruta de trabajo, porque no se está pidiendo el producto final, sino la ruta de trabajo. Y si se puede tener la ruta de trabajo a 1 mes o 2 meses, que creo que es un tiempo prudencial para una visión, no para poder obtener, digamos, un producto final o por lo menos una propuesta ya más articulada, podría dar chance más bien a esa elaboración del diagnóstico más tiempo. Sí, llevamos años y nadie ha hecho nada al respecto. Ahorita que ya descubrimos bien cómo es la situación, yo necesito primero averiguar quién me puede hacer la evaluación. Nosotros internamente no la podemos hacer. Ya hicimos el intento y eso es muy complejo. Si pudiéramos hacerlo, yo ya le hubiera traído a usted la respuesta. Estoy buscando algún cooperante que nos quiera ayudar. En el momento en que yo tenga ese cooperante y me diga cuánto duran, con mucho gusto nos comprometemos. Estamos detrás de eso, pero lo que yo no puedo decir ahorita, en un mes lo tengo porque no sé quién me va a hacer. Nosotros sabemos que internamente no podemos hacer la evaluación. Esa es una realidad. Justo por eso hay personal técnico del CONAPDIS, del PANI, que tienen, digamos, que enlaces con otras instituciones y que pueden generar ese aporte, porque eso es, digamos, que otro expertise técnico que tienen que apoyar. Y ahí es donde creo que interinstitucionalmente podrían sacar mejor esta agenda. Ministra. Muy puntual, es que también se mencionó dentro de las causas el tema de los cuidados, que creo que aquí como que ha habido un traslape o no muy clara lo que es educación, y entonces han querido que el MEP asuma responsabilidades casi que de cuidados también. Entonces me parece que podríamos abordar la posibilidad de analizar si cabe que se dé una política de cuidados con las madres de cierto nivel de discapacidad de los niños, que puedan tener un subsidio y que ellas estén en los centros y que puedan brindarle esa parte de los cuidados. Me parece como un abordaje interesante que podría también sumar a la posible estrategia. Muchas gracias por el aporte. Creo que ya existe una línea, ¿verdad?, de subsidio para este tipo de dependencia, sobre todo dependiendo del grado, entonces, pero puede ser una visión para otro y aporte. Entonces, lo que puedo proponer aquí es, en un mes, nada más, de acuerdo al producto que ustedes generen, se pueden sentar los compañeros PANI, CONAPDIS, Salud, y en 2 meses traerlo al Consejo Presidencial nuevamente, pero ya como una ruta de qué va a ser lo establecido, para poder generar. Y ahí creo que entre todos podemos generar la articulación para ver quién podría hacer este diagnóstico. ¿Está bien? Los que tienen quórum, favor, levantar la mano. ¿Conforman el quórum? Listo, están. Sí, usted está bien. Listo, entonces quedó como un acuerdo con esas personas. Muchísimas gracias a los compañeros del MEP. Ahora, para retomar la agenda, principalmente porque la señora ministra de Educación nos había pedido priorizarlas principalmente por la participación que tienen que hacer posteriormente en un consejo. En seguimiento a los acuerdos tomados en la sesión anterior, me permito someter a votación la aprobación para la participación en este órgano colegiado del señor Rodrigo Chávez Robles, presidente de la República, y el señor Luis Fernando Cartín, procurador destacado a Casa Presidencial, quienes, según el acuerdo de la sesión anterior, participarán en la segunda parte de esta, para conocer los avances de los procesos de prevención en las duplicidades en programas sociales. Quienes estén a favor, sírvanse levantar la mano para dar firmeza al acuerdo. Muchísimas gracias.
Ahora, por otra parte, me gustaría presentar a la señora Bilbia González, nueva directora ejecutiva electa del CONAPDIS, a quien le doy la más cordial bienvenida a este órgano colegiado y quien estoy segura vamos a poder articular en muchos temas. Por favor, si usted nos podría mencionar un poquitito de usted y para presentarse. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Muy buenas tardes a todos, ministros, viceministros, jerarcas de las distintas instituciones. Mi nombre es Bilbia González Ulat, efectivamente nombrada a partir del 1 de junio de este año como directora ejecutiva del Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad. Incorporándome no solo en los temas que está llevando en este momento el Consejo Presidencial Social, sino en una serie de iniciativas que ha estado trabajando el Consejo en procura de la sostenibilidad, defensa de los derechos de las personas con discapacidad, y que, como bien lo ha indicado doña Mari Munive, existe un gran interés de nuestra organización de articular una serie de proyectos con las distintas instituciones de gobierno y alcanzar estas metas y muchas otras que podamos ir construyendo a futuro. Muchas gracias, doña Mari. Muchas gracias a usted. Ahora, vamos a continuar. El siguiente tema que hoy debemos retomar según la agenda es lo relacionado a los resultados del análisis y la propuesta del Instituto Nacional de Aprendizaje para los temas de certificación del cuidado y modificación necesaria de la currícula formativa. Para ello cedo la palabra al señor Juan Alfaro, presidente ejecutivo del INA, quien tendrá 15 minutos para su exposición. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Un saludo a todas y a todos los que nos acompañan. En este caso, también pedirles que durante la presentación me va a acompañar don Randall Cruz, quien es una de las personas especialistas del área correspondiente. Él nos acompaña por acá. Le voy a pedir apoyo a él específicamente en la explicación del desarrollo o de la descripción curricular de este tema. En la lógica de la asistencia de personas y la oferta de servicios que tiene el Instituto Nacional de Aprendizaje, si gustan pueden continuar a la siguiente, sí me gustaría como ampliar las diferentes formas de entrega que tiene la institución. Vamos a ver, la institución no únicamente tiene programas educativos, sino que además tiene cursos o módulos, pero además también tiene pruebas de certificación para todas aquellas personas que por autosuficiencia o por experiencia previa ha logrado adquirir una serie de capacidades que no necesariamente lo obligan a tener que pasar nuevamente por las aulas, sino que a través de una serie de pruebas de certificación puede acreditar los conocimientos que se buscan y con esto, por supuesto, que ahorrar una cantidad de tiempo considerable. Sin tener tampoco que someterse, como les dije, a un proceso formativo que lo pueda alejar de un espacio laboral o que lo pueda alejar de un tema familiar, etcétera, etcétera. En los programas educativos tenemos 3 modalidades. Está el de asistencia integral para la persona adulta mayor, que según el Marco Nacional de Cualificaciones, que es una normativa interna, interna país que tenemos en temas del ordenamiento de la malla curricular, de las diferentes instrucciones técnicas, debe tener, digamos, o estar dentro de un bloque de horas para que las personas se garanticen que durante ese proceso formativo se adquieran todas las cualificaciones necesarias. Este curso de asistencia para la persona de manera integral tiene una duración de 700 horas. Luego está el de asistencia a la niñez, de igual forma, este tiene una duración de 636 horas. Y por último también hay un tema de asistencia para personas con discapacidad. En el tema de los cursos, de igual forma, es una serie de oportunidades modulares que le permiten a las personas poder ir adquiriendo conocimientos de una forma, por decirlo así, segregada. Tenemos cursos que van desde las 51 horas hasta las 96 horas y ahí ustedes pueden ver que hay una oferta de 6 diferentes cursos o módulos en el que las personas rápidamente se pueden vincular a una oferta formativa, pero además tener el beneficio económico en caso de que estén en una situación de vulnerabilidad para que se puedan mantener, digamos, durante ese espacio formativo, estudiando y con el apoyo económico de la institución. Además tenemos, como les decía, el tema de las pruebas de certificación, que son 4 pruebas que no tienen una duración mayor a las 60 horas.
para poder comprobar que las personas tienen esas capacidades, ¿verdad? Entonces, incluso una persona sin tener que pasar por el curso de las 700 horas, si tiene las habilidades, si tiene las destrezas, puede someterse a las pruebas. Obviamente las pruebas, hay un material, hay una serie de guías en las cuales la persona se puede apoyar para que al momento de aplicar la prueba sepa por dónde va la cosa, ¿verdad? Y de esta forma, pues poder acreditar sus capacidades para obtener el grado de cualificación del primer curso de las 700 horas. Y hay una serie de 3 pruebas que le permiten adquirir el programa de asistencia a la niñez. De igual forma, hay una forma de entrega adicional que normalmente se aplica mucho en el sector empresarial y que se puede también coordinar con las diferentes instituciones, que son las asistencias técnicas. Las asistencias técnicas es un pequeño traje a la medida que sí tiene ciertas características para poder aplicarlo, pero que con CONAPAN, con CONAPDIS, con el IMAS, en razón de que tengan algún colectivo de personas en temas de cuidado, alguna organización donde estén aglomeradas las personas que quieran mejorar sus habilidades, podemos desde el núcleo encargado hacer un traje a la medida de una cantidad de horas menor. Entonces esta puede ser una modalidad que tal vez no se ha explorado hasta ahora, pero en la cual la institución pone a disposición la coordinación directa con las instituciones para hacer asistencias técnicas puntuales y poder dotar a las personas de estas capacidades para brindar una asistencia de una mejor manera. Luego, en la siguiente está el tema de los requisitos de ingreso, porque mucho podríamos entender que a veces hay algunos requisitos de ingreso que son muy complicados. En el caso de este tema particular, los requisitos de ingreso básicamente unos están definidos por ley, que es que tienen que ser personas mayores de edad, ¿verdad? En este caso, si vamos a poder dotar a una persona de habilidades para cuidar, sea una persona con discapacidad, a un adulto mayor o a un niño, tenemos que garantizar que sí sea una persona mayor de edad. Entonces es un requisito de ingreso que no podemos saltarnos. Luego, el otro requisito es el tema del segundo ciclo de educación general básico aprobado. ¿Esto por qué? Porque en la mayoría de estos procesos hay que manipular medicamentos y hay que saber leer las etiquetas, entonces hay que garantizar al menos ese perfil de ingreso, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, tanto en los programas formativos, en los cursos y en las pruebas, se repiten, digamos, estos 2 requisitos que les estoy mencionando. Y ya en la que sigue es donde le pediría nada más a Randall, tal vez que pueda hacer una descripción rápida desde el punto de vista curricular de los 3 diferentes programas para que ustedes entiendan por qué es la necesidad de la cantidad de horas que tiene cada uno de ellos. Don Randall, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por el espacio. Como bien lo decía don Juan, el esfuerzo que hemos venido haciendo en el diseño curricular de estos productos o este tipo de servicios, ¿verdad? Nos ha llevado a recorrer un camino bastante interesante, podríamos decirlo, porque nos ha correspondido acercarnos a las diferentes entidades y personas interesadas, mercado laboral, ¿verdad? Y eso nos ha llevado a ir tomando algunas decisiones que, como bien lo decía don Juan, nos lleva al día de hoy a presentarles estas 3 currículas, ¿verdad? Que básicamente lo que hacen es abordar el tema de la asistencia en los 3 niveles que tenemos, que en el caso de la persona adulta mayor, ¿verdad? Es un programa conformado por 7, nosotros le llamamos módulos o unidades pedagógicas, ¿verdad? Estos 7 módulos los imparten diferentes profesionales. Van desde los profesionales en el área de psicología, enfermería, terapia física, incluso en la parte de recreación cultural, tenemos personas de este ámbito en el área de nutrición, y lo que se va haciendo básicamente es dándole las bases en cada uno de estos temas para que las personas puedan formar parte de un equipo interdisciplinario, ¿verdad? En el apoyo de esa persona, sea una persona adulta mayor, sea una persona con discapacidad o sea una persona menor de edad, en este caso una niña o un niño. Entonces, en ese desarrollo algo importante de resaltar, y ese es un esfuerzo que hemos venido haciendo en los últimos años, es el tema de las modalidades, ¿verdad? Sabemos que
hay diferentes necesidades, la población, el mercado laboral tiene diferentes necesidades, y para tratar de llegar a un máximo de población en estos 3 programas que sabemos que tienen su carga de horas, lo que hemos hecho es hacer una doble modalidad a la hora de impartir el programa. Tenemos en una primera modalidad, lo hemos empezado a impartir a partir del año 2021, y es la modalidad mixta de estos programas, ¿verdad? ¿En qué consiste esa modalidad mixta? Bueno, básicamente es que la persona lleva o desarrolla una parte virtual de la parte teórica de los programas y se complementa con una parte presencial en lo que es el desarrollo de las prácticas que requieren cada uno de estos módulos. Y esta modalidad se complementa también con una modalidad 100% presencial para aquellos grupos de personas que tal vez no tienen tanto acceso a la tecnología en ciertos lugares del país, o porque no tienen las competencias tecnológicas. Entonces el programa también los programas también se pueden desarrollar de forma presencial 100%, ¿verdad? Y lo último que quiero agregar por acá es el tema de las metodologías que utiliza la institución, que bueno, esto no es exclusivo de esta área, sino que es algo que caracteriza a Lina, y es el tema de que siempre le apostamos a la parte teórico-práctica, ¿verdad? Siempre es importante el componente práctico, y en este marco de programas tratamos de mantenerlo, ¿verdad? En una relación más o menos de 60-40, ¿verdad? Y por ende es que nosotros utilizamos mucho lo que es las metodologías participativas y constructivistas, ¿verdad? Y de ahí que nosotros defendemos, por lo menos en estos programas, el tema de la duración de horas, porque llevar a la práctica, a repetición, una serie de procedimientos requieren su tiempo, ¿verdad? Entonces por ahí es que es importante rescatar este aspecto, ¿verdad? Muchas gracias, Randall. Siguiente, lo que hay es una referencia a la normativa que se tiene que tener en consideración al momento de la elaboración de estos diferentes módulos de entrega, tanto los programas, los cursos, así como las certificaciones, para garantizar el cumplimiento de esta normativa, en la cual pues muchas de las instituciones que ustedes representan tienen también completa, digamos, fiscalización, y si hiciéramos algo diferente, más bien seguramente ustedes nos llamarían la atención, ¿verdad? La siguiente, traemos unos números, más que todo este es como un poquito el histórico de las cifras de los programas, donde hay una presencia en las 9 regiones atendidas, un total de 45 cantones, un total de 190 programas impartidos. Esto ha permitido egresar a más de 2.342 personas, en su gran mayoría mujeres, como sería de esperar, ¿verdad? Siendo la situación que vive el país en ese sentido. En donde las obligamos a estar, ¿verdad?, en ese tema, y no las apoyamos. Así que en la otra, más que todo, la del último año, en el tema de los cursos, que es 2 regiones atendidas, 4 cantones, 8 cursos, y tenemos un total de 96 personas egresadas, donde 83 son mujeres una vez más. En la asistencia de personas, son las cifras del último año de estos cursos, como una opción, digamos, adicional a los programas formativos más amplios, no sin dejar de lado el tema de que con una buena articulación podemos sacarle muchísimo provecho al tema de las certificaciones, como bien les explicaba, para poder hacer certificaciones focalizadas en coordinación con las instituciones, o bien también el tema de las asistencias técnicas a partir de las organizaciones que también articulan mucho con las instituciones correspondientes. Y luego está el tema de la referencia, donde el Marco Nacional de Cualificaciones, que es como la guía sobre la cual se tiene que basar al momento de formular la currícula, está ahí, y nosotros pues la hemos tenido como referencia y la estamos respetando. Pero en términos generales, entendiendo el interés de entender por parte del Consejo la forma en que Lina está entregando los productos, pues esa era la presentación que traíamos, con el ánimo de recibir preguntas, pero sobre todo abrir espacios de articulación, si es que se puede sentir en algunas instituciones que no lo hemos hecho o que no se ha venido haciendo tan así, pues poner a disposición, por supuesto, la institución para mejorar en ese sentido. Muchísimas gracias. Nada más para ponerlos en autos, la ministra de la Condición de la Mujer y la ministra de Bienestar e Inclusión Social, en el momento en que se presentó sobre todo la parte de la Política Nacional de Cuidados, y entre ellos el perfil, ¿verdad?, que normalmente es de una persona con un estrato educativo bajo la que genera estos cuidados, fue que se generó la solicitud de ver si el INA podría abocarse a hacer una currícula
más para poblaciones de estas 3 instituciones, CONAPAN, CONAPDIS y PANI, ¿verdad? Muchísimas gracias porque generaron un excelente trabajo. Ahora sí, tal vez por asuntos de tiempo, 2 preguntas de alguno de ustedes o que quieran ampliar, pero esto creo que se presta para abordajes a posteriori. Doña Yorleni. Gracias, vicepresidenta, y muchas gracias a Juan y al equipo por la presentación. Tal vez más que una pregunta es un comentario. Viendo los datos de la cantidad de personas egresadas en los programas, 2.342 del 2011, ahora eso nos da un promedio de 212 personas por año. Doña Yorleni, perdón, ¿usted podría ajustar el micrófono porque no se escucha? Eso nos da como 200. Me parece, Juan, que podríamos hacer un esfuerzo como país para aumentar, entendiendo que la demanda de cuidadoras y de cuidadores es significativo, pero que siempre el hogar que contrata un cuidador o cuidadora pide como una garantía el tema de la certificación INE, y eso gracias a la credibilidad que tiene la institución. Entonces, ver de qué forma. Y la otra consulta, Juan, es que estos cursos, estos programas de 700 horas, 600 horas y demás, no sé si existe, porque no lo escuché, pero si existe la posibilidad que puedan ser acreditados por cada módulo, que hago un primer módulo, 150 horas, y entonces ya me puedan dar ese certificado. Porque lo cierto es que no todas las personas con el perfil que bien señaló la vicepresidenta tienen la disponibilidad de tiempo de 700 horas continuas para poder llevar un proceso de formación como este. Entonces, si esa modalidad existe, y si no, por lo menos que se valore, por favor. Gracias. Sí, gracias. Sí, nosotras recién entrando nos sentamos con don Juan a conversar estos temas, y prácticamente yo creo que lo que rescato de acá fue la propuesta que hace incluso don Juan ahora al final, donde él dice, si tenemos grupos identificados de mujeres organizadas, ellos pueden hacer casi que un custom made, ¿verdad? A la medida. Creo que ese había sido en todo momento pues el interés de nosotras. Me alegra mucho porque sé que ellos desde el día 1 dijeron, trabajemos en esta línea, cómo poder hacerlo modular, que es un poco lo que usted está incluyendo, y creo que esa prácticamente es la propuesta que el INA ha estado trabajando. Yo creo que ya ahí la responsabilidad también sería de nosotros, de poder identificar los grupos, de poder gestionar ese enlace y poder generar ya digamos el encadenamiento para que ellos entren con un producto específico, haciendo nosotros el análisis de necesidades de grupos en particular, para ir avanzando hacia una mayor, oferta, ¿verdad? Que haya muchísimas más mujeres con esas capacitaciones. Señor viceministro. Gracias, Juan. Nada más una preguntita sobre focalización del recurso. Viendo la tendencia global de que hay más adultos mayores que niños, de hecho, las escuelas en algunos centros de Costa Rica tienen una disminución de chicos y algunas están cerrando, y esas escuelas se pueden convertir en red de cuidado para adultos mayores. Con el vicepresidente estuvimos en algunas charlas donde nos indicaban que, bueno, la red de cuidado ya es de adultos mayores, ¿verdad? Esa focalización se puede hacer para abrir más espacios en el área de adultos mayores. Claro, creo que esta última pregunta de don Melvin se enlaza con la que señalaba doña Yorleni al inicio. Bueno, realmente es un tema, el histórico, sí, ciertamente uno lo ve y es un número, si se quiere decir, bajo. Realmente responderá a la capacidad instalada en la institución. Creo que son 13 profesores, 13 docentes lo que tiene la institución en ese sentido. Creo que si desde este consejo, por supuesto, yo me llevo la tarea, pero si desde este consejo se quiere hacer una instancia, digamos, al instituto para que fortalezca, digamos, eso, hacemos las adecuaciones necesarias para aumentar un poco, digamos, el tema de los docentes que podamos tener ahí, y también podemos empezar a hacer un análisis a nivel país de la demanda insatisfecha que puede existir, para también utilizar las otras alternativas con las que ya casi va a tener la institución o con la que vamos a contar, que próximamente vamos a estar ya nombrando, bueno, ya se han empezado a nombrar algunos docentes bajo la modalidad de cuartos y medios tiempos, que es para poder utilizar las noches o unos horarios vespertinos, sábados incluso, y luego también el tema de las becas 21 bis, que es que si hay una demanda insatisfecha y tampoco hay vamos a ver, tampoco es la lógica de que el INA contrate 500 docentes en esto, pues entonces ubicar algunos centros privados que quieran incursionar y nosotros también facilitar becas para que personas puedan ubicarse en esos centros privados o públicos. Yo siempre hago la mención.
En eso, total, apertura. Y como les digo, si se quiere hacer la instancia, pues obviamente será un respaldo mayor también para el presidente ejecutivo a la hora de ir a mover recursos a lo interno. Eso lo podemos garantizar y hacer. Dentro de la lógica del Marco Nacional de Cualificaciones, Randall, ¿verdad que el tema de la modularización, nosotros lo que podremos hacer es una certificación de que la persona ha concluido ciertos módulos del programa, porque como ya el programa existe, si la persona por alguna razón sale y luego quiere volverse a incorporar, pues se le van a reconocer los módulos que ya tiene. Sin embargo, el módulo por sí solo no es un acto, digamos, certificable, ¿verdad? Por el INAH con un título más sí una certificación, pero así funciona, ¿cierto? Sí, bajo la lógica microcredenciales. Y no, o sea, usted sabe, doña ministra, cómo es. Nada más me dicen en dónde están las organizaciones, las mujeres, y articulamos con el equipo que siempre está más que apuntado para atenderlo. Perfecto, vea, muchísimas gracias. Nada más como para asuntos de logística, el señor presidente llega como dentro de unos 5 minutos. Creo que la siguiente presentación la vamos a derivar para el próximo Consejo Presidencial Social, las disculpas del caso, y nada más para cerrar este punto, porque sí es importante un acuerdo, y principalmente, ¿por qué? Porque ya teniendo la carpintería de lo que es la currícula para las 3 orientaciones, digamos, de población, me parece que es valorar un análisis de demanda insatisfecha, y creo que ahí usted tiene a los 3 rectores que le podrían brindar perfectamente cuál es esta, y también desde la parte de los beneficios que brinda el IMAS, esa visión, la parte de la oferta de servicios y cuál sería el refuerzo del recurso humano de acuerdo a ese análisis de demanda insatisfecha, y sobre todo esa visión de tercerizar para evitar que en esos picos, ¿verdad?, cuando usted ya llene la necesidad, se quede con ese recurso ocioso. Creo que es como lo ideal y lo más costo efectivo en los momentos presupuestarios en los que estamos. Entonces, aquí creo que el siguiente paso es generar ese análisis para que pueda responder a las necesidades de los demás jerarcas. Como es tan particular, no me gustaría cerrárselo a un acuerdo, sino más bien tal vez, yo no sé si en cuántos meses podría traer ya las propuestas tangibles, y sobre todo desde la visión de, porque puede ser que a mí se me escape más de uno que está pensando por dentro desde su institución cómo poder aprovechar esto, y sobre todo desde la política de cuidados, que eso ya viene porque viene, ¿verdad? Y entonces hay que tener la población formada, por decirlo así, para tener la posibilidad de asignación. Entonces, no sé si en un par de meses también, por lo menos después de que se haya sentado con los demás y tener la visión, la ruta a seguir de aquí en adelante, en miras de la aplicación a las diferentes poblaciones, los porcentajes, digamos, que podría tener de capacidades instaladas ya terminadas en el tiempo, ¿verdad? No sé si esto va a ser 1 año, 2 años o cuánto, para que las demás instituciones también proyecten de acuerdo a sus necesidades en cuánto van a tener esas capacidades formadas. Díganme ustedes. Sí, yo creo que Melvin apuntaba algo que es imposible obviar, y es que el país está siendo cada vez más viejito, ¿verdad? Entonces, yo creo que el INAH, en razón de su función, pues, y además de que desde el punto de vista económico también se va a volver, ¿verdad?, todo un sector, el INAH puede ir a lo seguro, no apostar, ir a lo seguro en la lógica de aumentar esa capacidad que tiene instalada. En un plazo de 2 meses, yo con todo gusto puedo presentar un escenario en el que vayamos incrementando esa capacidad. Eso sí, advierto algo, digamos, puede ser un poco más ambicioso o no, en la medida de un poquito del tema de recursos, básicamente por una discusión que ustedes saben que se está posponiendo en la Asamblea Legislativa, que es el tema de regla fiscal, y donde es algo que el INAH entiendo que está dentro de toda esa discusión de poder contar con los recursos que tienen superávit, que son varios millones de dólares que no podemos utilizar y que podríamos estar destinando a la empleabilidad de la gente, y esta podría ser un área de esas. Entonces, el tema de las becas 21 bis, el tema de cuartos y medios tiempos, eso puede tener un escenario más agresivo o ambicioso en la medida que tengamos acceso a un poquito más de recursos, ¿verdad? Entonces, tal vez entonces la propuesta es presentar el escenario de lo que sería la formación, la distribución, digamos, para el tipo de currícula y cuándo se tendrían, y me refiero a las capacidades instaladas, es al recurso formado, para que las instituciones sepan cuándo tendrían, digamos, que esa población para poder captar en los diferentes programas.
y ahí más bien sería más rico tener ese mapeo porque usted sabría, de acuerdo a la estrategia que tenga, cuánto recurso presupuestario necesitaría y sería también una forma de incentivar a la Asamblea Legislativa a poder tener ese proyecto lo más pronto posible. Entonces, si están de acuerdo, valga la redundancia, con ese acuerdo, favor levantar la mano. Listo, entonces firmeza del acuerdo. Excelente, entonces queda para dentro de 2 meses. Muchísimas gracias a los compañeros de Lina, don Randall, ¿verdad? Por esta presentación. Si gusta, generamos un receso nada más para poder esperar al señor presidente de unos 5 minutos y cualquier cosa, si viene antes, retomamos. Gracias. Bienvenido, señor presidente, al Consejo Presidencial Social. Vamos a proceder entonces, como mencionamos, al avance de las acciones para la prevención de duplicidades en programas sociales, para lo cual le traslado la palabra a la señora María José Vega, de la Secretaría Técnica del Consejo Presidencial Social, que nos va a introducir las 3 intervenciones en respuesta a lo solicitado. Muchas gracias, muy buenas tardes. Vamos a presentar efectivamente el avance que se ha tenido durante este mes respecto de las acciones que se previeron la sesión anterior sobre el tema de la prevención de duplicidades en programas sociales. Esto en función de los 4 acuerdos que se tomaron la sesión anterior, ¿verdad? Que tenía que ver con el reforzamiento de la estrategia de Sinerube, que fue mencionada tanto por la señora ministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social y el ministro de Hacienda, que cada institución pudiera realizar a lo interno las revisiones de los programas y de las instancias o modificaciones o adecuaciones a nivel interno que podrían hacer para prevenir la duplicidad. Y bueno, el cuarto acuerdo que tenía que ver con que nos veíamos el día de hoy para esta presentación. Para el abordaje de estos acuerdos, en una primera instancia, la señora ministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social va a presentar la estrategia de reforzamiento del Sinerube, que se ha estado trabajando con apoyo del Banco Mundial en coordinación con el Ministerio de Hacienda y la primera vicepresidencia. La segunda presentación la va a tener a cargo el director ejecutivo del Sinerube respecto de cómo se ha avanzado en la ejecución de la estrategia de Sinerube, porque finalmente Sinerube va a ser la plataforma que nos va a permitir confluir con todos los programas sociales y poder prevenir la duplicidad y un poco hacer la transversalización de la información. Y luego vamos a presentar un poco los avances que hemos tenido en las diferentes instituciones que estuvieron involucradas en los resultados el mes anterior. Entonces le traslado la palabra a la señora Yorleni León para que nos presente el tema del fortalecimiento de la estrategia del Sinerube. ¿Usted se podría devolver para ver el tercer punto de agenda? Es avance en gestión. Ok, muchas gracias. Para servir. Sí, muchísimas gracias. Don Rodrigo, usted tiene impresa la presentación para que la pueda visualizar mejor. Muchísimas gracias. Muy amables. Adelante, Yorleni, por favor. Muchas gracias, presidente, y nuevamente buenas tardes a todas y a todos. Tal y como lo señaló el ministro de Hacienda en la sesión anterior, Costa Rica, a través del ministerio, está haciendo una negociación con el Banco Mundial para la obtención de un crédito que entiendo estará formalizado o por lo menos muy amarrado en abril del próximo año. En esta modalidad de crédito que se está gestionando con el Banco Mundial, hay una solicitud del banco en términos de nos facilitan algunas condiciones importantes. Por favor, ¿podría pasarla, María José? Gracias. Nos facilitan algunas condiciones importantes en ese crédito y nosotros tenemos que asumir algunas tareas en términos sociales. Esta es la modalidad del crédito, es algo que se llama DPL-DDO y digamos que no vamos a entrar aquí en detalles en qué consiste esa modalidad, pero por lo menos lo que entiendo, Hacienda está de acuerdo con esta línea crediticia y las condiciones en las que se plasma. Entonces, estas son este es el famoso DDO con algunas acciones previstas en temas que pueden ser de gran utilidad para el país y entre esas acciones está aquellas que están relacionadas con el fortalecimiento técnico y operativo del registro social, en este caso Sinerube. Y hay una segunda acción que hemos definido entonces, que son las acciones orientadas a armonizar y coordinar la prestación de servicios y beneficios de protección social, ¿verdad? Hay una tercera acción que son acciones encaminadas a mejorar el diseño, cobertura y suficiencia de los programas de protección social y hay una cuarta acción que podría tomarse que son acciones orientadas a promover un sistema de protección social adaptativo y resiliente. Entonces, de estas 4 potenciales áreas de acciones hemos seleccionado la primera área
para trabajarla en el marco de lo que será este crédito. Digo trabajarla, pero esta es una operación que es eminentemente Ministerio de Hacienda quien la desarrolla. ¿Podríamos pasar, María José, por favor? Entonces, en ese primer eje, las acciones que hemos considerado podemos hacer previas a la formalización de este crédito o a que se lleve a cabo el crédito son las siguientes. 1, ajustar la normativa bajo la cual opera e interactúa el SINERUVE con el fin de contar con un marco jurídico acorde a la realidad vigente y venidera. Hablamos de al menos un decreto y al menos un proyecto de ley presentado en la Asamblea Legislativa. La segunda acción puntual sería incorporar la geolocalización en el Registro de Información Social, para lo cual se negociará y firmaría un convenio con el ICE y con el AIA. Esto nos permitiría tener una mayor certeza de dónde están localizados los diferentes hogares en el país y poder trabajar entonces datos muchísimo más robustos para la toma de decisiones. La tercera acción sería incorporar la variable de emergencia o riesgo climático por medio de un mecanismo tecnológico que permitiría interactuar información entre la Comisión Nacional de Emergencia y el SINERUVE. Y finalmente está el tema de fortalecer la interoperabilidad entre el SUPRES, que es el mecanismo de pago que utiliza Tesorería Nacional, con respecto al SINERUVE. ¿Por qué elegimos estas acciones? Bueno, porque en el marco de toda la gestión de este crédito, presidente, no hay contenido presupuestario, ¿verdad? Entonces, estas son acciones que podemos hacer sin contenido presupuestario, a partir de la capacidad instalada que tiene tanto la institución como el SINERUVE como tal. Entonces, pero vamos a ver, doña Yeleni, solo para aclarar. Sí. O sea, Hacienda se va a llevar la plata porque esto es un préstamo de apoyo presupuestario. Así es. Se embolsa al presupuesto general de la Así República. Así es. Usted va a tener que hacer la tarea. Sí, así es. Para que Hacienda pueda sacar esa plata. Así Muchas es. gracias. ¿Con qué recursos de ese contenido presupuestario? ¿Con qué recursos la van a apoyar a usted para esas acciones de política, que es el fortalecimiento técnico operativo de SINERUVE? ¿Y cuál era el otro que escogieron de las cuatro? Solamente el primer eje. Se propusieron 4 ejes y elegimos solo el primer eje. Y dentro del primer eje, presidente, estas 4 acciones. Entonces son acciones previas al desembolso. Exactamente. Ok, entonces esto usted se lo va a echar solita. Digamos que sin no apoyo del solo. Banco Mundial, sin Así es. nada. Nosotros lo que digamos, en el marco de todo lo que se requiere hacer en el SINERUVE para fortalecerlo y convertirlo en esa columna vertebral en el sector social, lo que vemos que podemos hacer sin requerimiento presupuestario son esas acciones que están ahí. Digamos, uno dice sin requerimiento presupuestario, por supuesto que todas estas gestiones tienen un costo, pero no nos significan una erogación como tal. El tema, por ejemplo, de la variable de emergencia o riesgo climático ya es algo que estamos trabajando con Comisión Nacional de Emergencias. El tema de la normativa, pues también es algo que hemos venido construyendo en institución, en colaboración o más bien de la mano con el SINERUVE. Entonces, presentar el proyecto o generar un decreto, digamos que no nos genera una erogación significativa. Pero en los últimos meses, presidente, sí contarle que algunas operaciones crediticias que maneja Hacienda, efectivamente el sector social ha tenido que asumir algunos compromisos sin contenido presupuestario. Muy bien. Continúe, por favor. No, esas serían entonces, presidente, las 4 acciones que estaríamos asumiendo antes de que se formalice este crédito para que el país pueda cumplir con los requerimientos establecidos por el Banco Mundial. Okay. ¿Eran cosas que por si usted quería hacer? ¿O no? Bueno. Por supuesto que sí, sí queríamos hacerla. La lista es muy grande de todo lo que queremos hacer, ¿verdad? Porque pero esas son las que... El préstamo es nada más, se portó bien, tome, aquí hay de una manzanita, a mí me daban, ¿cómo se llama? A mí me daba una tapita la maestra a veces. Me daba una tapita así, de gallito. A veces me daba una tapita y me decía, tome, se portó bien, ok. Está bien. Continúe con lo que sigue, doña Gracias. Yeleni. Le damos la palabra a don Óscar, el director ejecutivo del SINERUVE, para que nos presente el avance respecto de la estrategia para lograr llevar a las instituciones y municipalidades a la ejecución de al uso de la herramienta. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes.
Bueno, en seguimiento con lo que estaba pactado desde inicio de año, aquí encontramos, o hay una clasificación de 3 grupos, donde el primer grupo son instituciones que no han firmado convenio para trabajar con Sinerube, el segundo grupo son las que tienen efectivamente convenio, pero que no están actualizando el tema del registro de información socioeconómica del RIS o trasladando el registro de beneficiarios, ¿verdad? Entonces, ese es el grupo 2 y el grupo 3 es el ideal, que tienen convenio, consultan, trasladan la información y mantienen la parte viva del sistema actualizado en forma constante. Dentro de lo que se pactó a principio de año fue una formación de personas formadoras, incorporación de instituciones incluidas en el compromiso con el Fondo Monetario Internacional, específicamente en el tema que cada vez que se suscribe un convenio se tiene que dar un proceso de capacitación. El Sinerube desarrolló una plataforma de e-learning para que las personas puedan accesar a través de la página del Sinerube y poder tener esa interacción, ¿verdad? Que es bastante importante. Y después la incorporación de las municipalidades. En la actualidad tenemos 63 municipalidades con convenio suscrito, ¿verdad? Ahí se incluyen los consejos de distrito, en total pendiente, sumando las municipalidades más los consejos de distrito que tenemos pendientes son 23. Logramos suscribir al primer semestre con la Municipalidad de Atenas, La Cruz y Santa Cruz, y dentro de ese proceso, primer acercamiento para brindar esa capacitación, pues la Municipalidad de La Cruz fue la que asistió a ese proceso que se realizó en forma virtual con el área de gestión social. Las instituciones pendientes del grupo 1 son estas que se muestran aquí. Es importante tener en consideración que tanto CONAI, CNP y ARECEP, por un criterio de la asesoría jurídica nos indicó que no se podían suscribir convenios porque no están esas instituciones generando beneficios sociales. Y en la actualidad tenemos, si bien es cierto, estas están pendientes, estamos dándole seguimiento a estas instituciones para ver en qué etapa se encuentran, si el convenio que se está autorizando está en la asesoría jurídica de ellos, si se trasladó, si no hay respuesta también. Entonces, es un tema que se empezó a ejecutar por parte del área de gestión social que en el pasado solo estaba integrado por una persona y que ya en este momento tenemos 2 personas con la proyección para la próxima semana que se nos incorpore una tercera funcionaria y finalizar el año con 4 funcionarios en dicha área, que es el departamento que le da ese seguimiento, ¿verdad? Porque no es solo enviar un oficio, no es solo enviar un correo, sino es también estar pendiente del mismo, porque sabemos que dentro de la génesis de las instituciones pues van muchos documentos, mucha gestión administrativa, y también queremos desde Sinerube dar ese acompañamiento para que podamos lograr los convenios respectivos que todavía no se han suscrito y que están detenidos por diferentes situaciones que hemos ido identificando. Pero señor director, me permite una pregunta conceptual al principio. Sí, señor. En las instituciones pendientes del grupo 1, usted lista esa gráfica o Filmina lista muchas instituciones. Agarremos la caja. ¿Cuál es el objetivo de fondo de un convenio con la caja? Que la caja no dé subsidios o gaste plata seguro Claro. por el Estado. Sí, señor presidente. En pensiones. Entonces, usted lo que me está diciendo aquí es que la caja otorga seguro por el Estado y pensiones sin haber filtrado a los beneficiarios de eso por el Sinerube, con el Sinerube. Le hago la aclaración, la caja en el 2001 hizo una modificación de su procedimiento. Ellos consultan el Sinerube para otorgar aseguramiento por el Estado, pero no actualizan RIS, es decir, no actualizan la ficha de información. Entonces, lo que están haciendo en la actualidad es que si hay una ficha desactualizada… O sea, ellos sacan información y no meten información. Exactamente. Entonces, puede ser que alguien que esté siendo asegurado por el Estado esté recibiendo otros subsidios y que Sinerube no lo sepa. Bueno, ¿y cuál es la excusa de la caja?
La modificación en el reglamento que hacen es que le trasladan a Limas la responsabilidad de actualizar la RIS. Y es curioso esta información que voy a brindar. Antes de la reforma del 2021... Vea, señor director, está siendo demasiado diplomático para mi mente tan Ok, primitiva. antes del 2021 la Caja recolectaba la información a través de documentos en físico, ¿verdad? Entonces, cuando se incorpora a Cinerube, ya no lo recogen en físico, sino que consultan. Por ejemplo, aparece una persona por investigar, es decir, que la ficha no está actualizada, entonces le dicen, tiene que ir a Limas para que le actualice la información. No lo hacen con el ciudadano enfrente, sino que lo remiten a Limas para que actualice la información. Pero eso es lo que hacen. ¿A usted le han dado alguna justificación para hacer lo que hacen? ¿O simplemente no me da la gana? ¿O no puedo? Ellos lo modificaron en enero de No, 2021 y lo incluyeron en la norma. No, de acuerdo. No se me ponga leguleyo, señor director, porque esa norma es interna a la caja. Así es. Entonces, representa la voluntad expresa de alguien en la caja. No sé si es la junta directiva siquiera. Debe ser una acción administrativa de un departamento de la caja. ¿Estamos en lo correcto? En lo correcto, así es. Sí, señora. Presidente, nosotros estamos en una discusión de hace rato con la caja porque efectivamente ellos modifican su reglamento y nos asignan tareas a nosotros. ¿Pero quién lo modifica? El área legal de la caja. Entonces ellos asignan en su reglamento, ¿verdad?, que en adelante quien se va a encargar de actualizar la información, de generar la información, es el Limas. La discusión que tenemos con la caja es que por más autonomía y competencias de autonomía que tenga la caja, eso no le permite asignarle tareas a otras instituciones, ¿verdad? Les corresponde a ellos el generar. Entonces, hoy nosotros tenemos una lista muy grande de personas que están llegando a la institución no porque requieren un subsidio de parte de Limas, sino lo que requieren es que se le actualicen los datos o que se le cree la FIS para poder solicitar el seguro por el Estado. Me queda claro, gracias, don Juan. En sentido práctico, presidente, la asesoría legal lo propone, pero es junta directiva quien aprueba. Entonces, y ¿ya quien lo puede, aprobó la junta directiva o no? según lo que dice, sí, pero igual lo pueden desaprobar, digamos, lo pueden reformar, digamos. Tal vez para poder darle continuidad, se puede hacer la solicitud, finalizando esto, de la modificación de la normativa a la presidenta ejecutiva para que lo pueda elevar a la entidad que corresponda y poder entonces hacer el redireccionamiento. ¿Quién va a mandar la solicitud a doña Marta? Ya lo hicimos, presidente. Hace 4 o 5 semanas nos reunimos con doña Marta y llevamos la solicitud formal por escrito, pero además lo vimos con ella y quedamos que en 6 semanas, esas 6 semanas se vencen esta próxima semana. Nos volvíamos a reunir con el área legal nuestra, el área legal de ellos, para, esperamos ya tengan la propuesta de revertir esa decisión que la caja tomó. Ok, entonces, doña Mónica, por favor, pregúntele a la persona correspondiente, me imagino que va a ser doña Yorleni León, en 2 semanas, ¿qué pasó con eso? Y para entender cuál es el argumento de la caja o del departamento legal de la caja para no hacer eso. Otra pregunta, si me permite, señor director. UCR, UNED, UNA, Instituto Tecnológico. El objetivo de fondo es que no den becas a personas que no están en Cinerube. Así, en términos muy prácticos. ¿Cuál es el objetivo de fondo de que ellos trabajan? ¿Es que actualicen las fichas también? Es que ellos tienen estudiantes que sí están en condición de pobreza, ¿verdad? Sí. Entonces, la idea es que ellos puedan alimentar esa base de datos del Cinerube para que el resto de instituciones que también otorgamos beneficios tengamos una radiografía de que al estudiante tal, eso por un lado. Pero por otro lado, también a ellos les podría servir estar en el Cinerube en términos de que a la hora de asignar un beneficio a un estudiante, pueden corroborar que efectivamente ese estudiante está o no en condición. ¿Y conocen ustedes las razones por las que esas universidades públicas no utilizan el Cinerube para tomar decisiones por la autonomía de asignación ni alimentan el Cinerube? Por autonomía. Pero eso es lo que ellos dicen. Sí, y tienen razón, tenemos la misma situación con las municipalidades, ¿verdad? El incorporar a las municipalidades no ha sido fácil por un tema de autonomía constitucional. No me queda claro porque la herramienta Cinerube, nadie les dice que tienen que forzarse ellos mismos.
eso no es Bueno, de ellos lo han autonomía. justificado desde ese punto de vista. Lo que podemos hacer más bien, aquí ya se evidenció esto, el rector del sector educativo podría más bien sentarse y justamente por el interés supremo que hay en darle el beneficio a quien realmente lo necesite, se puede hacer ese planteamiento y acercamiento de Pero que ya se les se hizo el inserta. planteamiento, porque hay una respuesta. Sí, efectivamente, presidente, recibimos una respuesta y estamos solicitando una reunión con el CONARE, no con las universidades en particular, sino con el CONARE, para irles a explicar si es que acaso no lo tienen claro, qué es el CINERUVE, en qué consiste, los beneficios que tendría para ellos y los beneficios que tendría también para el país el poder contar con información. Señora ministra. Yo creo que, vamos a ver, y esto lo han dicho los cuerpos técnicos de las instituciones, obviamente implica un esfuerzo, tiempo y personal hacerle la ficha, completar la ficha, hacer la actualización. Esa es la razón por la que les da, digamos, no quisieran participar dentro de este esfuerzo. Y eso es lo que nos han dicho, por ejemplo, a nosotras. ¿Cuál es las mismas funcionarias de la institución? ¿Las universidades o de cuál institución? No, digamos, yo hablo en el caso de nuestro personal, que lo tiene que hacer. Entonces, Pero ¿cuál ha sido en el caso la de queja? ellos no es opcional. No, obviamente lo tienen que De hacer, acuerdo. pero en los otros casos, si fuera algo fácil, no se opondrían. Evidentemente implica tener que tener personal, llenar la Perdóneme, ficha. señora ministra, no necesariamente es eso, porque si usted ve, ellos tienen que tener sistemas para la asignación de becas, la Oficina de Becas de la Universidad de Costa Rica, para determinar la elegibilidad, el mérito en otorgar una ayuda pública, porque al final del día es recursos públicos a una persona. Y la gran pregunta es, en balance, ¿qué es más caro? ¿Mantener esas evaluaciones de la Oficina de Becas o meterse a CINERUVE y que le salga de una vez programado? Entonces, no me parece tan probable que esa sea la realidad de las cosas. Yo creo que ustedes pueden tener sus propias hipótesis. Sí, señor viceministro. Las universidades tienen clarísimo que es CINERUVE, hasta han hecho evaluaciones de CINERUVE. Sí, sí. Mi opinión personal es que no quiere que le definamos un método para definir pobreza o no los controlemos por ese lado. A toda costa ellos tienen una oficina como con 100 personas que dan beca, que les es mucho más fácil ya tener el sistema que les define pobreza. Y además, los estudiantes que ingresan, ya casi todos, el 90%, tienen ficha de CINERUVE. Lo que tendrían que actualizar son un poco de estudiantes, casi nada, y tienen todos los profesionales para hacerlo. Es un tema de que no quieren que les controlen el método para asignar las becas, porque se van a dar cuenta que hay duplicidades con otras universidades. Eso es todo. Ok. ¿Se les puede hacer una instancia pública con ARE? ¿No se les podría hacer una instancia pública con ARE como parte de los procesos de conversación del FES? Diciendo, mire, usted tiene 100, me dijo, la Universidad de Costa Rica. Más personas evaluando algo que ya existe y o como una sugerencia muy fuerte. Decirle, mire, usted tiene 120 personas o 100 las que sean, que en promedio eso debe costar una millonada, para hacer algo que ya el Estado de oficio hace y que porque usted lo haga de manera independiente, el Estado, me refiero al gobierno, además estamos perdiendo la posibilidad de dirigir mejor los recursos públicos, porque la noción de que esos recursos de becas no son públicos a mí me parece errada. Entonces, esa sería otra consideración para la comisión del FES y en el proceso de diálogo, decirles, tal vez en una incitativa, ¿sí? Excitativa pública, ayudar y ayúdense ustedes mismos. Muchas gracias. Continúe, señor director. En cuanto los que están en el grupo 2, que pasaron al grupo 3, aquí tenemos 4 instituciones, que es Fideimas, CONAPAN, Redcud y AFA, que dichas instituciones tienen convenio, ¿verdad? Consultan y trasladan la información respectiva.
y actualizan la información y trasladan información. Es muy importante aquí que la información tiene que ser trasladada en forma mensual, si así están tipificados los programas y los beneficios sociales que otorgan. Porque existen instituciones que y ya les están llegando, digamos, oficios de recordatorio en esta semana sobre la importancia del envío de la información en forma mensual para mantener la base de datos actualizada para la toma de decisiones. Entonces, es una manera de recordatorio de las instituciones que ya trasladan información, cumplir la periodicidad en el traslado de la información. Y otras instituciones que están pendientes del grupo 2 al grupo 3 pasar, bueno, tenemos el tema, digamos, de CONAPE, que tiene convenio, ¿verdad? Pero que no traslada, por ejemplo, los beneficiarios como tal de lo que tienen, por ejemplo, este fondo de avales que ellos otorgan. Con PAN, y ya conversamos aquí con la señora gerente técnica, el tema del traslado de la información también y la actualización también. Con INDER está el tema de identificación de esos beneficiarios que ellos tienen, que otorgan las respectivas ayudas, igual con la Comisión Nacional de Emergencias. Pero vamos a ver, señor director, solo Sí, señor. para mi educación, es que déjeme tratar de entender cuál es la definición del grupo, por favor. Estas instituciones tienen convenio, consultan, pero no están actualizando. Sí, señor. Ok, ¿y por qué es que no están actualizando? Hay instituciones que nos han indicado que no trasladan, por ejemplo, los beneficiarios porque la persona que tenían encargada renunció y tardó el proceso de reclutamiento y selección respectivamente. Otros porque han tenido situaciones desde la parte de la interoperabilidad del sistema, ¿verdad? Hacer entenderse los dos sistemas. Pero vamos a ver, señor director y colegas del Consejo Presidencial Social, imagínense que McDonald's o una empresa privada diga, hoy no voy a poder vender café, Starbucks, porque se me incapacitó la persona o me renunció. Tenemos estándares de servicio tan pobres en el sector público. Es decir, no sé si los tenemos, y si los tenemos, son aceptables. Vea, el AIA tiene más de 4.600 funcionarios. Y que usted me venga a decir, señor director, que le dan una, no sé si el AIA, ¿qué excusa o justificación le dio en específico el AIA? En el proceso que estamos mapeando, todavía en el AIA no hemos llegado, porque estamos mapeando las otras. ¿Tiene más de 600 empleados? ¿Perdón? INDER, que tiene más de 600 empleados. Lo que pasa con el INDER, según lo que hemos logrado identificar con el área social, es el tema de la interoperabilidad entre los sistemas, o sea, identificar a la persona que se recibe y el traslado que hacen. De acuerdo, pero ¿y la Junta de Protección Social? Por ejemplo, con la Junta de Protección Social, aquí está la presidenta, si no me deja, si me equivoco, ellos por Contraloría tienen 2 veces al año, 1 vez al año que reportar los beneficiarios en forma, identificar los beneficiarios, porque lo que pasa es que Junta no traslada recursos a una persona, sino que traslada recursos, por ejemplo, a un hogar de larga estancia. Correcto. Okay. Entonces, nosotros estamos desarrollando la parte para la interoperabilidad de lo que tiene la Junta con nuestro sistema y poder lograr ese traslado de información. ¿Y el PANI? El PANI, que específicamente el tema... Ok, adelante. Buenas tardes. Si quiere, señor presidente, porque hoy me di cuenta también de esto, preparando la situación para hoy. Y, bueno, mi nombre es Patricia Hernández, gerente técnica del PANI. Resulta que me di cuenta efectivamente que nosotros no estábamos, ni siquiera hemos solicitado el acceso al sistema. Entonces ya aquí con don Oscar me puse de acuerdo y hoy se está trasladando una plaza para generar esto. Es una persona, nosotros recibimos 250 solicitudes al mes, perfectamente una persona se puede dedicar a esto y hoy mismo la estamos trasladando, pero sí, no tengo razones previstas. Doña Mónica, usted como asesora legal de la oficina del despacho, ¿qué podemos hacer? No sé si con APE tenemos la jurisdicción, con CINEMSI, con el Ministerio de Agricultura, la Comisión Nacional de Emergencia,
etcétera. ¿Qué podemos hacer para que ya dejemos de darnos excusas? Es que las justificaciones, o sea, es por falta de coordinación o por ¿Pero falta qué de se puede asignación de hacer? ¿Se les personal. puede Ya mandar no. una orden Sí, presidencial? señor. Sí, ¿O señor. un acuerdo de consejo Sí, de gobierno? porque precisamente si lo que se está trabajando es un proyecto integral, pues obviamente todo el mundo Por puede eso, entrar pero a ¿qué hacemos trabajarlo. y cuándo? ¿Y hasta cuándo le damos el plazo? Hay que poner el plazo. Es que el plazo lo 15 tiene que... días a partir de hoy para que todos estén en grupo Sí. 3. Un Sí. mes, no sé. ¿Qué es el plazo razonable? Don Oscar, en ese caso, que maneja la parte de Sinerube, ¿qué plazo se necesita? Simplemente es mandar la solicitud, que se diga cuál es la persona que va a trabajar en esto y esa persona que va a trabajar empiece a hacer la labor que se le No, pero es solicita. que a don Oscar no le van a hacer caso. le No, han no, hecho no. caso. Lo que digo es el plazo, que cuánto plazo ocupaba don Oscar para saber, digamos, la gente cuánto ocupa para ponerse a trabajar en esto. No que él determine los plazos de las instituciones, sino se gira igual la instrucción, en esa instrucción que se asigne a la persona y que se ponga en coordinación con Sinerube, que es quien tiene que recibir la información. No, yo lo siento, si uno no les da un plazo para que esto esté No por eso, pero el funcionando, plazo serían 15 días, me está diciendo don Oscar, que en 15 Sí. días es suficiente plazo para que ellos hagan la asignación de esa persona y que pueda esa persona hacerse de cargo del acuerdo, proceso. Pero el tema es que asignar a una persona es un insumo, Ujú, no es un resultado. ujú, Nosotros evaluamos resultados ujú. y el resultado es que estas instituciones cumplan con la definición de grupo 3, Ujú. no que ponga a una persona a tratar de cumplir con grupo 3. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer, doña Mónica, es enviar una nota a los jerarcas de todas estas instituciones, solicitándoles de la manera más amable, pero vehemente, que en un máximo de 2 meses, Sinerube reporte que ellos están en grupo 3. El resto, cómo lo hagan, estamos entre gente grande, aquí hay jerarcas, ustedes son ejecutivos. Que puso la persona que no tiene la internet, que se fue de vacaciones, lo siento mucho, eso no es, ¿cómo es que dicen en la Asamblea Legislativa de recibo? Me hace mucha gracia, ¿qué significa eso? ¿Qué es algo que no sea de recibo? Bueno, no sé qué es no ser de recibo. No es, yo sé que sí, no es aceptable. Entonces, no me hablen de procesos, por favor. Una nota diciendo, este es el resultado que usted, jerarca, debe lograr 2 meses a partir de hoy. ¿Quién va a firmar el oficio? Por parte del Consejo Presidencial Social se podría firmar desde la presidencia y puede salir del despacho del presidente, ¿La ¿verdad? presidencia de la República o la presidencia del Consejo? De presidencia del Consejo, pero usted, digamos, ahorita que está presidiendo, podría Si a perfectamente mí me de traen despacho. el oficio y dirigido a, yo firmo. Más que hay instituciones que están fuera del sector social. A las del sector social yo les jalo los mecates, pero a las que están fuera sí. Señora Ministra de Cultura, por favor. Muchas gracias, señor presidente. No, en este caso yo diría que tendría que salir del señor presidente porque aquí tiene que cobijar tanto al Consejo Presidencial Económico como al Consejo Presidencial Social. Y en el caso del Ministerio de Cultura y Juventud y el CINEP, hemos estado rastreando y se alimenta una vez que se han adjudicado las becas. Lo que me indican es que se alimenta hasta en septiembre y eso es lo que no vamos a justificar exactamente. No podemos justificar, tiene que ser antes, exactamente. Entonces no se puede justificar eso. Y vamos a ponernos a trabajar en eso. Muchas gracias, señora Ministra y señora Vicepresidenta. Y que por favor, en 2 meses, envíen una nota que usted le va a dar seguimiento, bueno, la presidencia de este consejo es responsable de darle seguimiento a que a fecha de 2 meses posterior, cada institución confirme el logro del objetivo establecido. ¿Está bien? Sí, señor vicepresidente. Una consulta nada más para entender. Por ejemplo, el AIA, ¿cuál es la interacción que tiene con Sinerube? Que yo sepa, ellos no tienen programas sociales. Hay un tema de que se está analizando con el tema de la RECEP también, con el tema del subsidio a ciertas familias que se encuentran, encuentran pero en es que aquí condición. solo son programas dirigidos a familias, no son programas genéricos. ¿Cómo genéricos?
eso, lo de los 15 metros cúbicos, es para indistinto. una familia. Sí, pero no es indistinto. O sea, la familia no se tiene que inscribir para tenerlo. Es meramente en la factura sale, si tiene menos de 15 metros cúbicos, no se le cobra el IVA. Eso es todo. Pero estos son o sea, el Cinerú está hecho para programas focalizados. La familia tiene que calificar individualmente. Si yo un mes me paso de los 15, me lo quitan. Si el siguiente mes tengo menos, así puede ser usted que gaste menos de 15 metros, a usted le dan el subsidio. Son programas generalizados. Esos no deberían de estar aquí. Pero si la institución no tiene ese control, ¿quién hace ese control? No hay ningún control. Es que puede ser Bill Gates, para usar un ejemplo extremo, pero ilustrativo, cerró su casa en la playa, si es que estuvieran en Costa Rica, y no regó sus jardines, se fue y no gastó 2 metros cúbicos de agua porque a la señora que le limpia lavó unos platos. En ese caso, a Bill Gates no le cobran el impuesto de ventas el impuesto de valor agregado de manera automática. Sí. En función del consumo. Independientemente de la riqueza. Perdón, vamos a ver, pero nada más quisiera acotar que el AIA, con autorización del ARECEP y las asadas en este país, le dan una tarifa preferencial a aquellos hogares que están en condición de pobreza y pobreza extrema, indistintamente de los 15 metros cúbicos. Ajá. Pero para poder hacer efectivo ese beneficio a ese hogar, se requiere que alguien certifique que está en condición de pobreza y pobreza extrema. No, tiene que ¿verdad? estar el AIA porque si hay... Imagínense nada más, colegas, que ahí hay 2 errores. Uno, que alguien que tiene derecho a ese subsidio no lo está revisando, no lo está recibiendo, porque la IA simplemente no tiene los mecanismos, o lo está haciendo de una manera ineficiente, o lo está haciendo de una manera cara. El AIA no es una institución para medir pobreza, es para manejar recursos hídricos. Entonces, 1. 2, imagínense que le esté otorgando el servicio. Entonces, puede estar excluyendo a gente que lo merece, puede estar incluyendo a gente que no lo merece, y otro tipo de error, que el sistema no sabe el total de beneficios sociales que recibe la persona, en este caso la IA. Entonces, donde haya un servicio social, ¿cómo es que dicen? La madre costarricense está feliz porque, ¿cómo es? Donde quiera que haya un costarricense hay paz. Donde haya un servicio social hay Cinerube. ¿Qué nos cuesta entender? Mientras haya un subsidio, una transferencia, tiene que haber Cinerube. Entonces, me preocupa y en alguna medida me preocupa y me ocupa, para repetir, que sigamos en este tema. Entonces, se acabó. 2 meses a partir de hoy. Me permito sugerir. Yo no sé si esto es una decisión de consejo, pero hay que votarla o no, señora. Al final votamos todos. Ah, bueno. Sí, señor. En el ministerio hemos tenido un problema, no estamos en este grupo, ya estamos en el grupo avanzado. Lo pero felicito. una vez que logramos que se firmara un acuerdo para que las instituciones llenaran la ficha, nos topamos con un problema y es quién debe llenar la ficha. No tenemos los suficientes orientadores o psicólogos para hacerla. Le hemos hecho consultas al Cinerube, no hemos tenido respuesta, ya han pasado varias semanas. Lo que necesitamos nada más es que nos guíen o habiliten que directores o docentes o un técnico, no un orientador o un psicólogo, porque no tenemos los suficientes, nos apoyen con eso. Entonces tal vez ahí esa comunicación o esa respuesta más ágil para nosotros poder decir a los centros educativos, adelante. Pero, señor viceministro, disculpe mi inclinación a hacer preguntas. ¿Qué importa la profesión de la persona o el entrenamiento de la persona o la posición que ocupa dentro del ministerio si la persona lo que va a hacer es seguir una ficha, llenar una ficha estándar? Eso es obviamente no un tema de capacidad, porque cualquier persona con el grado académico y la experiencia para trabajar en el Ministerio de Educación Pública, en su enorme mayoría, maestros, administrativos, etcétera, podría llenarlo técnicamente. Ahora, temas de confidencialidad, puede ser,
pero el psicólogo y el orientador representan el mismo riesgo de confidencialidad que un director de colegio o oficinista, etc. Nuestra posición es que cualquiera lo pueda llenar, es que nos condicionan, según me dicen, a que sea un orientador o un psicólogo. ¿Quién le condiciona eso? En Cinerúe nos condiciona. Es que se ponen exquisitos ustedes en los requisitos. Señor director, no es que queremos avanzar con esto, denos la racionalidad de eso, por favor. Sí, nosotros recibimos, digamos, este servidor recibió el oficio de parte del MEP, donde viene tipificando los perfiles que están pidiendo, y eso se va a ver en el próximo consejo director para la respectiva validación, pero sí lo recibimos. Pero son 2 meses, señor director. Perdóneme. Tal vez como para defenderlo, jefe, él acaba de llegar, pero igual eso no es justificación porque hay que dar continuidad en el servicio. Nada más pónganse de acuerdo ahora porque estas preguntas creo que perfectamente en otros momentos se pueden generar y aclarar. Entonces, queda pendiente y 2 meses, ni un mes más, principalmente porque eso dilata a que ellos articulen y puedan ingresar la información. Esto lo deberían responder de oficio. Yo no veo por qué tiene que ir a consejo, a menos de que los señores abogados y las señoras abogadas, bueno, que se reúnan extraordinariamente. Eso es, pero es que volvemos a lo mismo, esa mentalidad sobre regulatoria, cuando no hay un tema de fondo. Yo hice una pregunta aquí que por qué unos sí y otros no, y todo el mundo dice sí. Riesgo de confidencialidad es constante para todos los funcionarios. Capacidad técnica es la misma para todos los funcionarios. Entonces, ¿para qué necesita usted una reunión de consejo? Bueno, que la ley lo pide. Solicitamos un receso de unos par de minutitos. Gracias. El último punto, las propuestas para prevenir duplicidades. Favor, María José. Gracias. De la sesión anterior habíamos hecho 11 propuestas concretas en total que tenían que ver con 8 acciones vinculadas con proyectos de modificación de ley que están en este momento ya en corriente legislativa o que se están formulando desde las instituciones, con la ejecución de sistemas de información que ya se está trabajando en mesas de trabajo sobre requerimientos para su desarrollo y con la continuidad de acciones de interoperabilidad de sistemas informativos. Entonces, 8 de las 11 acciones están en proceso y hay 3 que ya arrancamos con ejecución directamente, que tiene que ver con la generación de las listas por parte de Cinerúe para las poblaciones beneficiarias con subsidios estatales, de forma tal que las instituciones tengan acceso a esas listas y puedan verificar con respecto a esas listas el perfil de los usuarios, la inclusión de medidas preventivas en reglamentos, lineamientos o normativas internas de las instituciones y un poco otras que tienen que ver con continuidad y rigurosidad en la ejecución de acciones y reglamentos ya vigentes, por ejemplo, seguir aplicando el tema de la priorización en Avancemos y este tipo de cosas que ya están en funcionamiento en las instituciones. Se hizo una solicitud formal a las 6 instituciones de los cuales se presentaron resultados en la sesión anterior para que incluyeran dentro de sus instrumentos internos algún tipo de medida de prevención para poder retomar el tema de la duplicidad. A estos efectos, entonces, el IMAS en su reglamento para la prestación de servicios y otorgamiento de beneficios sociales incluyó tanto en el artículo 19 como en el artículo 106 el detalle para poder prever que todos aquellos beneficiarios u sujetos de derecho público que participan en la ejecución de estos programas puedan recibir beneficios siempre y cuando no sean receptores de algún beneficio, subsidio o transferencia de alguna otra institución o ente estatal para el mismo fin. Esto aplica para todos los beneficios que el IMAS se entrega, ¿verdad? Población con discapacidad, infancia, mujeres, para todos los beneficios. Esta propuesta de reglamento está ya en análisis técnico y legal interno de la institución para luego posteriormente ser presentado al Consejo Directivo para su respectiva aprobación y aplicación a partir de los beneficios del 2024, entiendo. Para efectos de el CONAPDIS, revisamos 2 instrumentos específicamente que tienen que ver con el procedimiento de otorgamiento de transferencias monetarias y el reglamento para la ejecución de transferencias monetarias en 2 de sus programas presupuestarios.
En estos efectos, las compañeras que hemos estado trabajando desde ambos despachos la propuesta, hicimos al CONAPDIS una propuesta técnica de modificación a lo largo de ambos documentos en distintos articulados. El CONAPDIS nos ha contestado ya formalmente que aceptan la inclusión de las modificaciones y los articulados sugeridos y que estarán siendo aplicadas a partir de los procesos de ampliación o asignación del 2024, porque ellos asignan los subsidios de forma anual. Entonces, a partir del 2024 ya va a empezar a ser aplicado. En el caso del CONAPAN, bueno, CONAPAN era una de las instituciones que no tenía reglamentados estos procesos para la asignación de beneficios ni subsidios. A partir del ingreso de don Norbert y doña Emilia, pues se ha venido trabajando en este tema. El reglamento está en este momento en proceso de formulación, sin embargo, se ha podido identificar que hay algunos elementos que podemos ir incluyendo y que pueden incorporarse mediante lineamientos o normativas internas, como es el hecho de que la persona tenga que encontrarse en pobreza o pobreza extrema según Sinerube, que los funcionarios tengan que verificar a la hora de asignar algún beneficio el estado de la persona en Sinerube para saber si no recibe de alguna otra entidad del Estado subvenciones. Y se va a estar dando a las listas y a la revisión de esta verificación de requisitos a las modalidades de centros diurnos y de red de cuidado, que es donde desde la institución misma a lo interno pueden estar teniendo duplicidades en sus dos programas. Con respecto a las modalidades de abandonados y hogares de larga estancia, ahí estamos ya estableciendo una coordinación con IMAS, porque de manera conjunta van a elaborar la estrategia para asegurarnos que no se violente ningún derecho a la hora de hacer en uno y otro reglamento la exclusión o la definición de la duplicidad. Doña María José, con sí, todo señor. respeto y humildad, estos detalles son importantes, sí, sin señor. duda, pero más allá de mi capacidad de procesamiento y de gestión, sí. Yo lo que le quisiera hacer a usted como... perdón, Mónica. No fui yo. Mónica, yo lo que acciones, le quisiera hacer a usted, la pregunta es, supóngase, para efectos analíticos, que cumplimos con estos 8 y 3, ¿verdad? Sí. Acciones. ¿Qué porcentaje o con qué certeza usted nos puede decir que procediendo con esos 11 puntos hemos logrado eliminar de manera material las duplicaciones? Yo considero que eliminaríamos de manera casi que radical el riesgo de la duplicidad. Para poder eliminar la duplicidad vamos a tener que hacer la verificación contra las listas de Sinerube. Ya todas estas instituciones solicitaron las listas y Sinerube ya está trabajando en la generación de las listas para que cada institución verifique que cada uno de sus usuarios que esté recibiendo más de un subsidio pueda revisarse el perfil. La otra cosa, usted mencionó 6 proyectos de ley. No, proyectos que están, algunos en corriente legislativa como el proyecto del IDIS, o otros que tienen que ver con cómo trasladar un beneficio de CONAPDIS a Limas o cómo articular Pero esos son proyectos legislativos. Sí, señor, modificaciones de ley o proyectos legislativos. Ok, modificaciones a ley y proyectos de ley, perdón, nuevos son notoriamente lentos en el país. Entonces, con el respeto absoluto a la separación de poderes, la pregunta para los expertos es, ¿qué tanto de todo esto se puede hacer administrativamente y las instituciones colaborando? Por ejemplo, reglamentos, decisiones de junta directiva y decisiones gerenciales. Sí. Puede ser que las juntas directivas, en el caso de que haya juntas directivas, o el mismo o ministerios involucrados en estas redundancias, digan a partir de hoy el Consejo Social Presidencial nos ha solicitado a PANI que hagamos esto y esto y no esto y esto,
delegándoselo a otra institución, porque eso sí se puede hacer comparativamente rápido. Sí, señor, si me permite, son como dos líneas de acción. Claramente el tema de los proyectos o modificaciones de ley es una vía muy lenta y eso llevará el tiempo que tenga que llevar, pero justamente las medidas que aquí ya cada institución asumió a lo interno de sus reglamentos es lo que en lo inmediato se podría aplicar. ¿Verdad? Entonces, cada institución, PANI, CONAPDIS, CONAPAN, Red de Cuido, incorporaron ya, digamos, hicieron la propuesta técnica de cómo incorporar la mejora. Esa propuesta técnica podrá empezar a ejecutarse en el caso de algunas instituciones a partir del 2024 porque la asignación la hacen una vez al año. En el caso de PANI, la propuesta está esperando que ingrese la nueva jerarca para aprobación y ejecución. ¿Por qué la propuesta se hace una vez al año? No, en el sentido, la asignación de los subsidios. Sí, la asignación de los subsidios, pero ¿qué pasa si a usar un ejemplo, a esta persona que está aquí a mi derecha, resulta que encontramos que 3 instituciones le están dando subsidios? Es que esa es la otra línea de acción. Sinerube les está generando a cada institución las listas con las personas que tienen más de un beneficio del Estado para que verifiquen y modifiquen. De acuerdo, eso es para personas individuales, eso no hay que esperarse hasta el año entrante. No, eso se hará en el momento que se verifique. Hay que hacerlo inmediatamente. Correcto. Ahora, si hay instituciones que están dando para beneficio social X, llámese educación, y resulta que esas asignaciones son de nuevo mensuales, porque la junta directiva no puede decir a partir de hoy se va a especializar el MEP y ya nosotros no nos vamos a meter en eso otro, porque hay un toma y daca? ¿Por qué esperarse el 24? Estamos a mediados del 2023. Tal vez, jefe, vea, son 3 líneas. Una, para que esto sea sostenible independientemente del gobierno, es la modificación de ley. 2, la reglamentación, que eso sí se puede hacer y es lo que se está haciendo. Y esa reglamentación, en caso de que ya se hayan generado erogaciones de subsidios, va la tercera estrategia, que es la verificación con Sinerube. En caso de que hayan duplicidades o triplicidades identificadas, ahí de una vez, independientemente si son mensuales, anuales, lo que sea, se paran. Entonces, por eso esta estrategia lo que pretende es generar pare a la identificación. Por eso es tan importante que todas las instituciones ingresen los datos en Sinerube. No, de acuerdo, pero ¿qué pasa? Es que doña María José mencionó el 2024. Eso del momento de firma entra en efecto. Para las personas es claro que entra en el momento, pero yo no veo por qué, si ya tenemos un acuerdo, para mencionar un ejemplo absolutamente hipotético, que el INAMO está dando becas de educación y las otras instituciones están dando becas de educación, ¿por qué no especializar a partir del momento en que se firman esos reglamentos que en teoría ya están consensuados? Tal vez aquí es que a la hora, es que sí, no en todo se puede hacer porque usted ya generó una expectativa de derecho cuando usted le dio un beneficio que va a durar 1 año o 6 meses. Entonces, por eso, entonces, eso es para lo que ya está aprobado. Exactamente, jefe. De acuerdo, pero yo estoy diciendo que dejen de aprobar. No, para los nuevos ingresos, las nuevas valoraciones tendrá que aplicarse de manera inmediata. Exacto. Todo esto tiene resoluciones administrativas. Ok, muy bien. Muchas gracias, don María José. Yo creo que los detalles se los economizo por razones de tiempo, pero esa es la visión que yo quería tener. ¿Qué sigue en términos operativos? En términos operativos ahorita es generar los acuerdos que hemos llevado a cabo y la reunión de control que podría ser perfectamente en 2 meses que ya tengamos todo esto bastante aterrizado. Entonces, primer acuerdo, trasladar la información de manera sostenible. Esto es muy importante, ¿verdad?, por parte de todas las instituciones y es el primer acuerdo general. Segundo acuerdo, revisar la solicitud de modificación de la normativa caja para llenado de la FIS en 2 semanas, responsable despacho de presidente. 3, ingresar en la comisión del FES el tema de ingreso de datos en Sinerube, responsable MEP. 4, hacer los recordatorios de las instituciones que sosteniblemente no realizan la actualización por parte del Consejo Presidencial Social y el despacho de presidente. 5, en máximo 2 meses a las instituciones que reporten que estén en el grupo 3.
y dar seguimiento por parte del Consejo Presidencial a esta acción. Esta es primero, despacho presidente responsable y segundo, el Consejo Presidencial Social. Y sexto, esperar el reporte de duplicidades en 2 meses por parte del CINERUVE para ver y hacer este control cruzado de las estrategias generadas. Y una última sería convocar al señor presidente para que vea los resultados en 2 meses, si le parece. A mí me parece, pero ustedes tienen que tomar el acuerdo, ¿no? O los acuerdos. Si están de acuerdo las personas que conforman el quórum y nada más como doña Catherine se fue por una solicitud, ¿a cuál de los viceministros, don Melvin? Entonces, favor levantar la mano. Y firmeza del acuerdo, perfecto. Entonces quedamos con esos acuerdos. Y ahora sí, habiendo cumplido el abordaje de todos los temas expuestos en la agenda el día de hoy, al ser las 5:10, se da por finalizada la sesión ordinaria número 10, agradeciendo la presencia del señor presidente y todos los participantes. Pasen buena tarde. Muchísimas gracias, colegas. Que Dios los bendiga.